El amor sin condición de Dios. Así se llama la canción que escuchamos. Y trata precisamente eso, trata precisamente de cuando nuestro Señor Jesús escoge a ciertas personas para acercarse, para que nos acerquemos pues a Él y seamos dignos portadores de su mensaje y de su amor. ¿Gustan tomar asiento? Como lo dice la palabra, ese pasaje que acabamos de leer, Jesús se pone muy contento y se regocija cuando encuentra una de sus ovejas, la coloca sobre sus hombros y la lleva de regreso a su hogar. Voy a contarles la historia de esta persona. Fue un médico que desafortunadamente ya falleció. Se llama Navel Qureshi y él tiene una historia que se llama Buscando a Alá y encontrando a Jesús. Es un musulmán que renunció a su religión musulmana, al Islam, y se convirtió al cristianismo de una manera muy peculiar. Él creció en una familia musulmana ahmadí, muy ritual, muy religiosa, pero conforme yo iba leyendo la historia, me di cuenta que dentro del Islam, en realidad, es una fracción muy pequeña, la fracción que es violenta, la fracción que es la que siempre está en guerra con el cristianismo y con las otras religiones. Los musulmanes en realidad son personas que aman a Dios fervientemente, lo adoran día y noche, tienen unos rituales increíbles y también es de admirarse cómo desde chiquitos ellos empiezan a leer su libro sagrado que es el Corán y empiezan a memorizarse las oraciones y tienen sus momentos en el día para orar y todo eso es algo muy respetable porque conforme fui conociendo a Navel, fui conociendo también a su familia y ellos eran una familia que se amaba de una manera muy intensa. Su papá fue militar en Estados Unidos y por ese motivo él estaba en la Marina, tenía que viajar mucho, entonces viajó y se estableció en Escocia durante un tiempo, que fue ahí donde él empezó a crecer, y ahí fue donde él empezó a conocer el Corán, empezar a conocer a Dios, y empezó él a amar a Dios. Llega un momento en el que él tiene que salir de Escocia y regresar a Estados Unidos, y fue cuando ya se estableció en Estados Unidos ya para estudiar su carrera. Pero antes de entrar a su carrera quiero platicarles que me sorprendió mucho que dentro del Islam también las personas reciben sueños proféticos de Dios, ¿sí? Recuerdo que él platica una anécdota en la que fueron a pasar un domingo a la mezquita, ahí en Escocia, y cuando iban a regresar, iban los niños pequeños en el asiento de atrás, el papá iba manejando y platicando con su esposa le decía, ¿sabes qué? Esto se parece mucho a lo que vi ayer. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Nos regresamos? Sí, mejor hay que regresarnos. Se regresaron y se quedaron a dormir esa noche en casa de unos amigos musulmanes de ellos. Posteriormente, Navel se enteró pues de que el sueño que había tenido su papá unos días antes era que iban en una carretera igual a la que estaban manejando, pero había una niebla que no dejaba ver nada y cuando él volteó al asiento de atrás, sus hijos habían desaparecido. Entonces, como que los musulmanes son mucho de entender los sueños, interpretarlos y eso, y dijeron, no, ¿sabes qué? Qué bueno que te quedaste aquí porque probablemente hubiera pasado algo malo, ¿no? En Estados Unidos, él fue también a una reunión de musulmanes y andaba buscando a unos conocidos que él tenía, que él los consideraba parte de su familia, como si fueran sus primos. Y recuerdo que él platica que vio que había mucha gente ahí en la reunión, era en un campo abierto con muchas como casas de campaña, como carpas, y él le pidió a Dios, ayúdame a encontrar a mis amigos, y dice que cuando abrió los ojos, vio una línea como esa que le indicaba en una dirección, y él vio la línea, empezó a caminar en esa dirección, y sus amigos lo encontraron ahí. Entonces eso habla de que él tenía una relación directa con Dios, porque pues era una persona muy dedicada y él era un escogido de Dios. Ya posteriormente Navel entra a estudiar, él estudiaba medicina, y ahí conoce a un amigo que se llamaba David, que era cristiano. Se hicieron muy buenos amigos y empezaron poco a poco a empezar a platicar sobre el cristianismo y sobre el Islam, ¿no? Entonces David poco a poco empezó a meter a Navel en las discusiones y Navel empezó a sentir curiosidad por el cristianismo porque en el Islam ellos también conocen a Jesús, creen en Jesús, pero no creen que haya sido pues, el Hijo de Dios ni que haya muerto en la cruz y todo lo demás, ¿no? Creen únicamente que fue como un profeta de mucho respeto
pero no lo consideran de la otra manera, y sobre eso empezaron a hablar ellos. Entonces llegó un momento en que David invitó a Anabel a unas pláticas que se hacían cada mes en su casa, donde invitaba a gente de diferentes religiones, filosofías y creencias a platicar sobre ese tipo de temas. Entonces habían platicado previamente sobre la muerte en la cruz de Jesús, y él decía que no había muerto en la cruz, que Dios lo había perdonado, y antes de crucificarlo, en realidad el que estaba ahí era un doble, o que únicamente se había desmayado. Esas son las teorías que tenían ellos. Entonces le dijo, te invito entonces a que vayas a esta reunión, va a haber varios amigos que son conocedores del tema, y se juntaron en esa casa. Pero lo que Anabel no sabía es que dentro de los invitados que estaban ahí había gente de las grandes ligas, escritores e investigadores sobre Jesús, y Anabel había ido con su papá a esa reunión. Dentro de los que estaban en esa reunión estaba este señor que se llama Gary Habermas, que es un teólogo investigador muy conocido, que ha escrito varios libros, entre ellos el Jesús histórico, ¿sí? La evidencia antigua para la vida de Jesucristo. Y él desde el 76 ha estado estudiando sobre todo lo que es información y evidencia histórica sobre Jesús. Otro de los invitados que estaban ahí era este señor que se llama Michael Licona, le decían Mike, que también ha escrito varios libros y artículos sobre la resurrección y los hechos históricos que lo corroboran, ¿no? La resurrección de Jesús. Cuando Anabel los conoció y supo que habían escrito libros, él pensó, yo no voy a hablar hoy, el que va a hablar es mi papá, porque mi papá es como mi máximo conocedor del Corán, y él es mi referente, ¿no? en religión. Entonces hubo 3 puntos claves, ¿sí?, que Anabel tuvo que empezar a investigar para saber si el cristianismo era cierto o no era cierto. Entre ellos estaba la muerte de Jesús en la cruz, el segundo era la resurrección de Jesús, y el tercero era la divinidad de Jesús. Esas eran las dudas que él tenía, y por lo que él decía que el cristianismo no podía ser cierto. Entonces, ya platicando sobre ciertos temas de la resurrección, el papá de Anabel afirmaba que Jesús no había muerto en la cruz, que en realidad ellos tienen una teoría de que él únicamente se había desmayado y lo habían bajado desmayado, y por lo tanto no había muerto, y por eso había salido de la tumba, ¿no? Y la otra teoría que tienen es la teoría de la sustitución, en la que dicen que Jesús fue, digamos, perdonado por Dios para no ser crucificado, y habían puesto a alguien más en su lugar en la cruz, ¿no? Cosas que no pudo defender, porque los otros 2 autores que les acabo de presentar tenían toda la evidencia histórica de que Jesús había muerto en la cruz, y de hecho ellos consideran que la muerte de Jesús en la crucifixión es uno de los hechos más documentados y de lo que hay más seguridad en todo el mundo. Inclusive gente que es atea, agnóstica, coinciden en que Jesús murió en una cruz. Le mostraron esta imagen, que seguramente la han visto, es el sudario de Turín, en la que también los musulmanes creen que sí es real, creen que en realidad ese es el cuerpo de Jesús, el rostro de Jesús. Entonces Gary le dijo, ¿sí crees que este sea el rostro de Jesús? Le dijo, sí, claro, nosotros creemos que el sudario de Turín es real. Le dijo, entonces lo que estás viendo ahí es un hombre muerto. Le dijo, ¿pero por qué dices que está muerto? Porque lo que se ve ahí es sangre coagulada, y para que una imagen se pueda marcar así, la sangre tiene que estar separado el coágulo del suero. Entonces eso era lo que más la evidencia más grande que había de que en realidad estaba muerto cuando le envolvieron en el sudario, de que la sangre estaba separado el coágulo del suero. Por lo tanto, ese hombre tenía que haber estado muerto. Y la otra imagen de la que también él hablaba era que cuando picaron el costado de Jesús con la lanza, había salido agua y sangre. Entonces le dijeron, para que salga agua y sangre, el hombre que está ahí tiene que estar muerto, el corazón tiene que haber dejado de bombear, para que se separen las células del suero y salga de esta manera el suero en forma de agua y los coágulos en forma de sangre. Entonces, la verdad, dice Anabel que sintió como mucho miedo de no saber cómo debatir eso. No había evidencias que ellos pudieran usar para debatir,
Entonces terminó la velada con esta otra imagen en la que decían que fue muy poco el tiempo que estuvo Jesús en la cruz, que era imposible que hubiera muerto porque había personas que aguantaban estar en la cruz hasta 3-4 días. Pero lo que no estaban tomando en cuenta es que a Jesús lo flagelaron con esos instrumentos de tortura romanos que estaban diseñados para desgarrar la carne, desgarrar incluso el músculo, dejar abiertos las arterias, las venas, y de esta manera empezar a desangrar a la persona. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, también fue su causa de muerte un choque hipovolémico, ya que empezó a sangrar pues todo su volumen sanguíneo a través de estas fuertes heridas. Por eso su tiempo de muerte fue más rápido que en otro tipo de crucifixiones. Entonces, como no pudo refutar el hecho de que había muerto Jesús en la cruz, Nabel empezó a tener dudas y siguió platicando con David, y David lo seguía invitando y lo seguía retando a que leyera partes del Evangelio. Empezó él pues a tener ya dudas sobre si en realidad Jesús había muerto en la cruz y si era algo más que un simple profeta para los musulmanes. Pasa como un año aproximadamente y hay un debate en la ciudad donde él está viviendo, donde él está estudiando, y en ese debate se vuelve a presentar Michael Liconza, uno de los autores de los libros, y se presenta no recuerdo cómo se les llama a los que son sabios musulmanes, pero una persona erudita pues en el Corán, y empiezan a tener un debate sobre la resurrección de Jesús, llegando también a la conclusión de que Jesús en realidad se encontró la tumba vacía y era imposible sostener las teorías de que se robaron el cuerpo los apóstoles o se robaron el cuerpo sus enemigos. Entonces hay un montón de información, de evidencias que respaldan que en realidad la tumba estaba vacía cuando fueron las mujeres a buscarlo. Le llegó esto, le pasó este pasaje a Nabel para que lo leyera, donde dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció en Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto le causó un poco de confusión, porque si había testigos visuales de que habían encontrado a Jesús, lo habían visto, inclusive después de que se había anunciado de que estaba muerto, pues tenía que haber todavía más evidencia, ¿no? Le estaba llegando más las dudas a él si en realidad Jesús era algo más que únicamente un profeta. Entonces empezó él a meditar, empezó a preguntarle a Dios por qué estaba sintiendo él dudas en su corazón, dudas en su forma de pensar. Inclusive ya las escrituras del Corán no las veía como las veía cuando era más joven. Empezó a tener dudas. Empezaron a investigar sobre la divinidad de Dios. Entonces Nabel le decía a David: Jesús nunca dijo que es Dios. Y le dijo: claro que lo dijo, y está en los evangelios. Y le presentó este pasaje del Evangelio de Juan, donde dice: el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y él empezó a sentir en su corazón algo, porque la palabra verbo en realidad también la usan los musulmanes, y también es el Espíritu de Dios, el Espíritu Creador de Dios. Entonces decía: ¿cómo puede estar Jesús con Dios desde la creación del universo, desde la creación de la tierra, de la humanidad? Si acá en mi libro dice lo contrario, ¿no? Entonces empezó él a tener todavía más dudas. Hay otro capítulo en su historia en la que él empieza a ver que el Corán y el profeta que ellos tienen, que es el profeta Mahoma, en realidad pues no hay manera de defender la fe que ellos tienen. Él empezó a ver toda la información que tenía ahí,
que en realidad pues no era palabra directa de Dios, era palabra escrita por los hombres casi 600 años después de Cristo. Cuando Nabel empezó a tener más dudas, habló con Dios y le dijo: por favor, dame una visión, dame un sueño en el que tú me digas quién eres, porque ahora ya no sé quién eres. Él empezó a alejarse de la imagen que él tenía de Alá y a acercarse a una imagen más parecida al Jesús del cristianismo, ¿no? Cuenta él que esa misma noche que él pidió que se le diera una visión o un sueño, él estaba con su papá, lo había acompañado a un viaje y llegaron a un hotel. Cuando apagaron las luces, antes de dormir, la pared se oscureció completamente y él tuvo como un flashazo de esta imagen, ¿no? Vio esta imagen de cientos de cruces superpuestas como en un campo. Entonces, cuando él vio eso, empezó a sentir todavía más miedo porque no sabía si era su mente la que había fabricado esa imagen o si en realidad Dios le había dado esa visión. Entonces él dijo: ¿sabes qué? Dios, no estoy seguro si eso que me diste fue una visión, por favor dame un sueño. Y él platica que esa misma noche tuvo un sueño y es un sueño que me pareció a mí increíble, ¿no? Se lo voy a platicar. Dice él que el sueño comienza con una serpiente que estaba siseando a la entrada de un campo, de un jardín. Y él estaba viendo la serpiente desde esta perspectiva. Posteriormente, él entra como a la perspectiva de la serpiente, como si él se convirtiera en la serpiente y estuviera viendo hacia el campo, ¿no? Y dentro del campo, él dice el que vio como un lagarto grande que en realidad parecía una iguana, y que la iguana tenía sobre sí gente caminando como si fuera un monte, como si fuera el césped, y no sabían que era una iguana. Y él sentía en el sueño que la iguana estaba muy a gusto, sabiendo que nadie sabía que era una iguana, que todos pensaban que era parte del paisaje. Posteriormente en el sueño, él platica que se apareció un niño pequeño, un niño gigante que hacía ver a la iguana más pequeña, y este niño lo delató, diciendo que era una iguana y que era portadora del mal. Cambió la perspectiva de Nabel de donde estaba y dice que él se sintió que estaba justo por debajo de la cabeza de la iguana y que apareció un insecto tipo langosta, tipo cigarra, algo así, como si fuera un grillo, y que este grillo retó a la iguana a un duelo. Entonces la iguana iba a morder a Nabel, que se encontraba abajo de él, pero el niño que estaba ahí pisó en la cola a la iguana y después la cigarra llegó y le mordió y le arrancó la cabeza. Este fue el sueño que él tuvo y él sabía que era un sueño de Dios porque lo había sentido diferente y sabía que Dios se había comunicado con él. Entonces él llamó a su mamá por teléfono porque su mamá en su casa tenía una biblioteca sobre libros musulmanes muy grande, muy amplia, y sabía que tenían un libro sobre interpretación de los sueños de un autor musulmán que se llama Ibn Sirin. Entonces él le habló y le dijo a su mamá: ¿sabes qué? Tuve un sueño y me gustaría que vieras qué significa, te voy a platicar algunos símbolos que vi para que me digas qué significa. Ya él empezó a contarles el sueño y aquí tengo más o menos lo que le dijo, ¿no? Mira, la serpiente significa que es un enemigo engañoso, ¿sí? Quien se convierte en serpiente, ya que él cambió de perspectiva, ¿sí?, es una persona que está cuestionando su religión, ¿sí? La serpiente se encontraba alrededor de un pilar de piedra, y los pilares de piedra en los sueños, le dijo, representa una religión, una persona que se está cuestionando sobre la religión y los cambios se vienen de una manera rápida, ¿sí? El lagarto o la iguana que él vio ahí significa el enemigo oculto y cruel, que si se le desafía no se puede defender. Es decir, se ve amenazante, se ve que es un enemigo que te puede hacer daño, pero que si tú lo retas a un duelo, el enemigo no se puede defender, ¿sí? Le platicó sobre el niño joven, ¿sí? Y el niño joven le dijo a su mamá que representaba un amigo portador de buenas nuevas. Nabel sabía que todo lo que estaba escuchando era una señal de Dios que le estaba diciendo
cuál iba a ser su inclinación a partir de entonces, ¿no? Y la palabra buenas nuevas, él sabía que era el significado de la palabra evangelio, ¿sí? Su madre le preguntó, ¿qué más viste? Cuando él le dijo, apareció como un grillo, una cigarra. Ella no lo encontraba como tal, pero encontró un insecto que era la langosta, que era muy parecido. Y le dijo que la langosta representaba un guerrero que trae gozo y alegría y ayuda a vencer, ¿sí? Entonces él empezó a hacer ese análisis en su cabeza de que acababa de ver que la iguana representaba al Islam, porque el Islam no se podía defender de una manera adecuada. Si tú tienes una discusión con una persona musulmana, no hay una base histórica, una base confiable que pueda defender su fe, a diferencia del cristianismo. Eso fue lo que él vio en este sueño, estos dos animales, uno representando al Islam, el otro representando al cristianismo, y el niño representando a su amigo que lo estaba invitando a llegar al cristianismo, ¿no? A través de él. Entonces Nabel todavía seguía teniendo dudas y dijo, bueno, vamos a hacer algo, Dios, dame 3 sueños, o sea, para que veas que Dios accede a lo que tú le pides, ¿no? Cuando se lo pides con fe. Dame 3 sueños, y si me das los 3 sueños que me confirmen esto, que el Islam es falso y que el cristianismo es cierto, me convierto al cristianismo. Estuvo orando él durante semanas, hasta que una noche tuvo otro sueño, que fue un sueño enviado de Dios, que se llama la puerta estrecha. En este sueño él describe que se encontraba en un lugar así, que era una puerta estrecha, como en un túnel de ladrillo, ¿no? Y al llegar a la orilla del túnel, él vio un banquete con mucha comida, con personas finamente vestidas, y todos estaban mirando, no directamente hacia él, pero hacia un lado. Él notaba que la mirada de las personas estaba hacia uno de los lados, como si miraran a alguien detrás de él. Y Nabel quería pasar y no podía. Entonces la persona que estaba hasta adelante era su amigo David, y él le decía, David, ¿puedo pasar a la cena? ¿A quién están esperando? Y David le respondió, te estuve invitando durante mucho tiempo y nunca aceptaste la invitación, no puedes pasar. Y él se quedó parado ahí en la puerta mientras todos estaban en el banquete esperando a que llegara el invitado principal, ¿no? Entonces Nabel dijo, solamente falta un sueño, porque yo sé que este fue un sueño de Dios y ni siquiera necesitó él ayuda para interpretarlo, ¿no? Entonces llegó tiempo después el tercer sueño, ¿no? Antes vamos a leer esto de Mateo 7, que dice, entrad por la puerta estrecha, relacionado con su sueño, ¿no? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Él conocía ese pasaje, por eso el sueño le llegó todavía más. Entonces llegó, como les comento, el tercer sueño de Nabel. Él dice que se encontraba en la parte más baja de una escalera blanca que subía pues hasta el cielo, y él estaba vestido de blanco también, y volteaba hacia abajo, y abajo estaba el interior de una mezquita. Y en el interior de la mezquita estaban cientos de personas que estaban orando, y es costumbre del Islam que estén orando, y la persona más respetada, el erudito, el máximo conocedor del Corán, se encuentra hasta adelante. Pero a él se le hacía muy extraño que él estuviera todavía más adelante que el erudito musulmán, que él estuviera inclusive por encima, y que su escalera llevara hacia afuera de la mezquita. Entonces este fue el tercer sueño que él le pidió a Dios para confirmarle que en realidad en la fe en la que él estaba criado era una fe falsa, y que él lo estaba invitando a entrar al cristianismo. Imagínense, fue un shock emocional impresionante para Nabel, porque pues él amaba a Alá, amaba a su familia, amaba el Corán, que lo había memorizado desde niño, y todo esto había sido algo muy fuerte para él. Estuvo él pensando qué hacer, no podía echarse para atrás. Entonces él sabía que si él se confesaba cristiano, su familia le iba a dar la espalda, porque esa es la tradición que tienen ellos. Es una
pues es una tradición muy cruel en la que si tú dejas el Islam, te consideran pues como un apestado, te sacan de la sociedad, te rechazan, te ignoran, te dejan de hablar. Entonces eso era lo que a él más le dolía, ¿no? Él entonces, después de ese tercer sueño y de haber pensado en todo esto, tomó una Biblia y empezó a leer la Biblia, ahora sí de una manera libre, no únicamente como un libro de consulta que a veces utilizan los musulmanes para leer el Corán. Y él dice que las palabras de la Biblia fueron como caricias de Dios mismo cuando las estaba leyendo. Que las preguntas que él hacía a Dios por la mañana eran respondidas en la lectura nocturna de la palabra de Dios. Cosas como esto, ¿sí? Él estuvo llorando durante mucho tiempo. Leer esto y no sentir nada es imposible. Pero dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y él seguía pensando, pues, ¿lo hago público, no lo hago público? Y seguía leyendo, y el Evangelio de Mateo decía: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces eso fue como una respuesta directa a su pregunta. Él tenía que confesar que él tenía a Cristo ya en su corazón. También leyó este otro pasaje que dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su vida la perderá, y el que la pierda, el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Porque quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Después de estar leyendo el Nuevo Testamento, Nabel tuvo el valor de bautizarse, como en la imagen que vimos al principio. Él se bautizó cristiano. Lamentablemente pues tuvo muchos problemas con su familia, con quienes perdió contacto, perdió ya la relación familiar que él tenía, pero la fe que empezó a tener y el amor de Dios que empezó a sentir lo ayudaron a salir adelante. Cerramos esta enseñanza con las palabras de Nabel, que dice: las palabras de la Biblia fueron como caricias de Dios mismo, y las preguntas que hacía Dios por la mañana eran respondidas en la lectura nocturna de la palabra, ¿sí? Entonces, con esto cerramos esta enseñanza y espero que la historia de Nabel Curán les haya parecido conmovedora, así como me conmovió a mí, y que sepan que el cristianismo es una relación directa con Dios, con Jesucristo, y Él va tocando nuestros corazones de manera individual, con historias diferentes. Probablemente nosotros nos sintamos identificados con este tipo de historias. Yo en lo particular así me siento. Me siento privilegiado porque siento que Jesús me escogió. Amén.